Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Hola, mi nombre es Luis Hernández, yo soy Audio. Quiero darte la bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast y antes que nada te pediría que nos des un like y comparte este podcast con tus amigos, con tus familiares. Y el día de hoy quiero conversarte acerca de algo que me ha venido dando vueltas en la cabeza y que incluso llevó a preguntarme en algún momento si valía la pena abordar como tema. Me lo preguntaba hasta que me dije sí resulta no solo valioso, sino interesante y quizás más que eso, el hecho de hablar de algo que ocurre, no solo para que tú lo conozcas, sino para que nos ayudes a superar. ¿De qué se trata? Se trata de una actitud negativa que algunas personas asumen frente a la situación de quienes tenemos discapacidad visual. Al respecto, permíteme hablarte desde mi propia experiencia. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que vivía en una casa frente a un parque, y como niño quería salir y tener amigos, y hacer relaciones, y salía de mi casa. Y cuando salía me encontraba con un grupo de chicos ahí en el parque. Habían quienes respondían a mi saludo y a mi intento de conversar con ellos. Había otros que no, y habían unos pocos que me trataban en forma negativa. Ahora que el tiempo ha pasado, ya no necesito preguntarme por qué. Creo haber encontrado la respuesta. Los que me trataban mal lo hacían porque se daban cuenta que en mi situación yo no podía responderles como lo hubieran podido hacer otros que sí veían que estaban en situación física de poderles contestar, no solo verbalmente, ¿me comprendes? O sea, ellos se metían conmigo porque yo no podía pelear con ellos y darles, no sé si decirlo así, su merecido. Ellos no se ubicaban consigo mismos, de repente eran acomplejados. Tal es el caso de un chico que no era del barrio, quería juntarse con los del barrio, él sí veía, él sí podía jugar fútbol, él podía correr, subir, bajar, trepar de árboles, montar bicicleta, pero no era del color de piel del promedio de chicos de la urbanización. Y entonces se sentía mal, y como se sentía mal tenía que desahogarse o desquitársela con alguien. ¿Con quién? Efectivamente, conmigo. Había otro chico gordo, tal vez acomplejado por su gordura. No era un chico de otra raza o de una clase social baja, como el anterior, que, por ejemplo, decía que su papá era socio de este o aquel club, cuando eso era falso. Este chico, el gordo, era blanco, hijo de extranjero, y sin embargo pues era un acomplejado. ¿Y con quién se la agarraba? Conmigo. ¿Por qué te cuento esto? ¿Porque me estoy quejando? No, ya a estas alturas de mi vida no estoy para quejarme. Te lo cuento porque quiero poner sobre el tapete este tema para que conozcas qué ocurre con las personas con discapacidad visual. Yo no digo que a todos los que no vemos nos pase lo mismo que a mí. Habrá alguien que dirá, no, a mí nunca me pasó nada, todos los amigos de mi barrio fueron muy buenos conmigo. Si así fuese, aplausos. Aplausos a esa persona que nunca le fue mal. Pero yo no creo haber sido el único que tuvo que enfrentar malos tratos. Yo no creo haber sido el único que tuvo que sufrir, y digo así, sufrir, las consecuencias de los problemas mentales, psicológicos, emocionales de otros que, al verse en superioridad frente a mí, se desquitaban conmigo. Y si algo te estoy contando, efectivamente es solo algo de lo que me puede haber pasado a lo largo de mi existencia. Así como me ocurrían cosas cuando yo era niño, a lo largo de mi adolescencia y también en mi adultez me han ido pasando cosas. Te voy a poner un caso. Y de repente esto le ha pasado a otros amigos que también tienen discapacidad visual.
en más de una oportunidad, algún, ¿cómo llamarle?, gracioso, se me acercó y cambiando el tono de su voz y tratando de poner otra voz me preguntaba: ¿quién soy yo? A ver, dime, ¿quién soy yo? Te confieso entre nos, en confianza, que en esos momentos sí me hubiera provocado reaccionar. Interpreta mi silencio, ¿no? Y seguía: pero a ver, dime quién soy, a ver. O sea, hay gente, alguna gente, y por eso comencé así, haciendo énfasis, alguna gente que toma de punto a las personas con discapacidad visual para desquitarse con nosotros, o en su defecto, para entretenerse. Me acuerdo de una ocasión en la que yo había terminado de tocar en un concierto, al que había asistido, entre otros, mi familia, por supuesto. Y una señora, que yo sabía quién era, justamente se me acercó después de la actuación y me comenzó a preguntar quién era. Que por favor le dijera quién era. ¿Qué hice yo? Sabiendo de quién se trataba, le dije que me disculpe, pero que no me acordaba. ¿Qué tal travesura la mía, no? Disculpe, señora, pero no me acuerdo de usted. Ahora tú me preguntarás, ¿y esto es nuevo? ¿Esta actitud de abusar de la condición de quienes tenemos discapacidad visual es reciente? ¿Se ha puesto de moda? ¿Es del siglo XX de repente? Y la respuesta es que no. Esto viene de mucho antes. Y te voy a contar algo. Allá por el siglo XVIII, un señor de nombre Valentín Hawi concurrió a una feria y en esta encontró a un grupo de, hoy los llamaríamos personas con discapacidad visual, ¿no es cierto? Él se encontró con un grupo de personas ciegas que estaban en un escenario luciendo unos atuendos llamativos, con unos violines en las manos y con unas partituras que estaban frente a ellos de cabeza, y no necesariamente en braille, porque entonces el braille todavía no existía. Ahora yo te decía, estas personas ciegas estaban, y en realidad no estaban, las habían puesto en ese escenario para que den pena, o tal vez para que hagan reír, y para que de ese modo la risa y la pena hagan que la gente ponga dinero. ¿Para ellos acaso? Definitivamente no. Y entonces ahí se reunían el abuso más la explotación. Ese cuadro que presenció el señor Valentín Hawi en la feria fue justamente lo que lo motivó a que las personas ciegas fuesen educadas, a que no sean explotadas como eran entonces, y yo digo quizá como hasta ahora en algunos casos siguen siendo. Y eso es algo que tenemos que desterrar. ¿Cómo? Mediante una educación en valores y virtudes. La llave está en la educación de la comunidad. Esa actitud de la cual te vengo hablando, así como otras actitudes negativas que aún hoy se dan, no van a ser desterradas ni por decreto, ni por ley, ni por decisión de este o aquel ministerio, de tal o aquella institución a favor de la inclusión de las personas con discapacidad visual. No, aquí la llave se llama educación. Sí, educación. Y hago énfasis en esto porque sin educación no iremos a ninguna parte. ¿Qué piensas tú al respecto? A mí me encantaría saber tu opinión, conocer qué piensas, y de otra parte, me encantaría también, valga la redundancia, me encantaría saber si tienes alguna curiosidad o inquietud. ¿Quisieras preguntarme algo? No dudes en hacerlo. Déjame tus comentarios en este episodio o en todo caso, escríbeme a la siguiente dirección de correo electrónico: soyaudiopodcast@gmail.com. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Luis Hernández, yo soy Audio, y al despedirme te invito a nuestra próxima edición. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.